La mentira, la verdad, lo físico, lo metafísico, lo que vemos, lo que no vemos, lo que está intrínseco en nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interpela mucho: la locura en el arte. ¿Es cierto que los artistas están o estamos locos? ¿Les ha pasado que los acusaron de locos por querer dedicarse al arte? A mí me pasó, y al que seguro le pasó también es a Antonín Artaud, que hoy nos deleita con una pequeña frase, haciendo referencia a la verdadera poesía. La verdadera poesía, quiérase o no, es metafísica, e incluso diría que su alcance metafísico, su grado de eficacia metafísica, es lo que le confiere su verdadero valor. Y al llamar poesía, hablamos del arte, de las artes. Cuando las artes son solo superficiales, solo decorativas, no hay un más allá. Cuando las artes tienen un alcance metafísico, su grado de eficacia es total. ¿A vos, Manula, te ha pasado también de que hayan juzgado a tu persona solamente porque ponías la atención en fines metafísicos, en cosas que no necesariamente tenían que ser materiales? Sí, mi familia me juzgó mucho por mi interés artístico, sobre todo por motivos económicos. No porque me consideraran loco, o un poco siempre, pero por esa típica crítica de, bueno, si sos artista vas a morir de hambre, no porque me vieran como un loco. Hablamos del dinero como lo material en excelencia, como lo que uno puede ver como la ganancia máxima, lo opuesto a lo metafísico. La diferencia entre el tiempo es dinero a el tiempo es arte. La locura es un tema muy polémico y el que nos remite muchas emociones a nosotros en particular y seguramente a todos los artistas que nos estén escuchando, porque el artista básicamente dedica su tiempo a cosas metafísicas, a pintar un cuadro, a escribir una canción, a crear una armonía, una melodía, cosas que uno no puede palpar del todo, cosas que uno en un principio no podría encontrarle una finalidad práctica. Ahora, cuando el artista puede vender su arte, ya no es más un loco, es un genio. Cuando el artista no puede vender su arte o no es su búsqueda, es un loco, simplemente porque no tiene en su mira lo que tiene la sociedad que lo cobija como el máximo deseo y aspiración. Por lo tanto, nuestro amigo Antonín Artaud también escribió sobre otro artista maravilloso llamado Van Gogh. En su época se lo vio como un loco, y Artaud lo reivindica en su libro El suicidado por la sociedad, y dice que podemos afirmar la salud mental de Vincent Van Gogh. Tenemos un texto por ahí, un texto bastante fuerte que ahora Manula va a pasar a contar y nos trae en cara lo que ya vienen diciendo los artistas, lo que ya vienen revelando acerca de la sociedad y cómo nos oprimen las normas. Y esto estamos hablando de la Francia de hace más de 100 años y hoy sigue pasando lo mismo. Los artistas, la gente que queremos construir un mundo que su eficacia metafísica nos pueda llevar a la exploración de nosotros mismos y del mundo y del cosmos, somos juzgados. Van Gogh,
El suicidado por la sociedad. La buena salud mental de Van Gogh puede ser proclamada, pues a lo largo de toda su vida solo se hizo cocinar una mano y dejando esto de lado, no llegó más que a cortarse la oreja izquierda. En un mundo en el que la gente come todos los días vagina asada con salsa verde o sexo de recién nacido azotado y encolerizado, ingerido tal como sale del sexo de su madre. Y no es esto una imagen, sino una realidad cotidiana, repetida con frecuencia y sembrada en toda la extensión de la Tierra. Hablamos de que estas temáticas vienen siendo reveladas desde hace centenares de años y no son juzgadas lo suficientes. En cambio, al artista es donde recae todo el peso de la persona que, pudiendo sumar a ese sistema que ya está construido y que avanza y que galopa, decide dar un paso al costado, decide rever la historia, decide investigar, viajar a las comunidades originarias que vivían en nuestra tierra antes de la colonización europea. Y así nos lo demuestra Antonin Artaud, quien en su experiencia de vida viajó innumerables veces a México para encontrarse con los tarahumaras, que también tenemos otra frase ahí y me gustaría traerla porque es una cosa que se nos olvida como sociedad, se nos olvida como humanos, que hubo gente viviendo en nuestra tierra, antes que nosotros. Y esa gente tenía un conocimiento. Sí, que para Artaud el conocimiento y la civilización tarahumara era superior a la europea occidental, y él propone refundar sobre el caos la sociedad, propone destruirlo todo, porque trayendo otra cita que está acá, siguiendo lo que decía recién, dice que las cosas andan mal porque en este momento el mayor interés de la conciencia alienada es no salir de su enfermedad. Y es que ¿cómo podemos salir de esta enfermedad cuando ya se expandió tanto? Parece como que es un game over, pero aún así los artistas no le cerramos la puerta y seguimos construyendo para un mundo mejor, seguimos escribiendo poesías, seguimos trayendo al mundo melodías, armonías, ritmos que dan ganas de vivir, de moverse. Sin embargo, al pensarlo desde un punto filosófico, la sociedad en la que vivimos está tan construida que ¿habrá forma de deconstruirla? ¿Hay alternativas al modelo de vida que se nos plantea? Por algo Artaud fue a conocer a las comunidades tarahumaras. Esas comunidades viven en una organización, en un sistema totalmente diferente a la democracia, entre comillas, en la que vivimos hoy. Y por algo es que él fue a estudiar, a investigar, a vivir y presenciar cómo ellos vivían. Y al volver a Francia es que escribió ese libro acerca de Van Gogh y cómo su amigo, cómo su luz para él y para muchos de nosotros. Realmente Van Gogh fue uno de los primeros también que empezó a hablar de algo más allá de la forma. Sí, la luna es así, sí, el cielo es así, pero mi perspectiva, lo que yo estoy experimentando de eso, tiene otras formas y es igual de válido y es hasta más interesante que todos veamos lo mismo. Sí, habría que pensar si esta propuesta de Artaud de traer un pueblo exterior a la cultura occidental, ¿qué podría aportarnos? No digo ni sí ni no, digo de qué manera una lógica tan exterior, tan extranjera, puede interpelarnos en nuestro modo de vida de manera tanto particular como social. Porque ¿de qué modo podemos cambiar la sociedad? A través de nosotros mismos y de nuestra vida, a través de movimientos colectivos.
Claro, ahí se presenta la duda fundamental, que es por dónde arrancar semejante cambio. Está claro que la sociedad se encamina hacia el colapso y, como dice otro autor, Jameson, nos es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y eso fue principalmente el gran valor del capitalismo, hacernos creer que no hay nada más allá de eso. Y es por eso que la propia experiencia en estas comunidades originarias que aún siguen viviendo en otros modelos de vida, cada vez menos, pero aún reales, aún en esta tierra, siguen organizando sus vidas de otra forma que no es capitalista. En muchas de ellas el dinero todavía no está presente como en nuestra cultura. Y ahí, en esa investigación, en ese conocer otras culturas en donde el dinero no es la piedra filosofal, es donde puede llegar un aprendizaje a nosotros. Y a través del análisis entender que el dinero es importante, pero es un intermediario, no es un fin. Es un intermediario, no es un fin. ¿De qué sirve el dinero si no hay salud? ¿De qué sirve el dinero si uno no tiene tiempo para disfrutarlo? ¿De qué sirve el dinero? Si pensamos en la sociedad de hoy, donde cada vez hay más enfermedades mentales provocadas por el mismo sistema, donde ya los jóvenes han adoptado esta lógica de no pensar ninguna alternativa más que adaptarse ferozmente al capitalismo y no pueden concentrarse ni 20 minutos en leer un texto, podríamos empezar a pensar que nuestro sistema no está caminando por buenas sendas y plantear una crítica. Sin embargo, el término de locura es lo que hoy nos hace presentes, y el término de locura, y en realidad el concepto de locura, habría que preguntarse si gira en torno a qué. Fuera de qué uno es loco, dentro de qué uno es cuerdo. Cuando te escucho hablar, Manula, acerca de este sistema, me vienen las palabras de que el sistema está loco. Un sistema en donde arrasan con la naturaleza. Sin embargo, para la propia pantomima, para el propio discurso del sistema capitalista, loco es el que no tiene dinero. Loco es el que se arranca una oreja. Loco es el que experimenta con su cuerpo. Y si pensamos en las sociedades coloniales de la época de Van Gogh, que iban y arrasaban con pueblos enteros, que esclavizaban a los negros africanos, a las negras, y se las llevaban en barcos a América para hacer colonias. Sin embargo, eso aparece como un acto de una persona normal. Cuerda, obediente. Pero Van Gogh, que lo único que hizo fue irse a un cuarto a pintar obras que años después valdrían millones, y optó por la pobreza, fue considerado un loco. Qué doble filo que tiene ese concepto y cómo nos perjudica a nosotros en el presente, porque luego de la muerte es muy fácil recatalogar a alguien y ponerlo en un lugar en donde se le da importancia, porque esa persona ya no puede hablar, ya no tiene la potestad de su palabra ni interferir en ese sistema que lo marginalizó en un momento para luego vanagloriarlo. Eso es una histeria que es cruel. Es muy cruel eso. Una gran paradoja, o sea, y seguimos pensando que estaba loco, como a la vez estaba loco Antonin Artaud, y eso lo demuestra que le hicieran electrochoques. Solo por eso vamos a creer que estaba loco, o por su violencia al escribir y al intentar destruir la cultura burguesa europea occidental.
no está bien sentir una bronca destructora contra una cultura que se encamina hacia el colapso inevitable, y todos lo sabemos, y aún así participamos de este sistema. Ay, cuántas verdades. Una vez le preguntaron a Luis Alberto Spinetta: flaco, ¿qué sentís cuando te dicen loco? Y dijo Spinetta: para mí es una condecoración. Una condecoración. Cambiar en nosotros el concepto de locura es lo que nos permite expandir nuestros límites de exploración, de juego, porque no es necesario saber para vivir, para ser. De hecho, uno no viene sabiendo la vida cómo vivir, o cuando uno es padre nunca sabe cómo ser padre. Tiene que hacerlo, y a partir de la práctica y del hacer, ir descubriendo. Y Spinetta es uno de los casos en donde también fue un suicidado por la sociedad, porque siempre fue inentendido. Él siempre lo dio todo, pero siempre se encontró con críticas, con que lo que él explica o canta es demasiado difícil, o esto o lo otro, y siempre tratando de desmenuzarlo, de encontrarle los problemas, de encontrarle ese lugar en donde criticarlo, ese talón de Aquiles donde decirle: viste que está loco este, viste que no te lleva por una buena senda. Pero en cambio, a los músicos de hoy, a las modas de hoy, que cantan cualquier porquería en las letras, son los ídolos de toda una nación. Se los aplaude como si fueran realmente mártires. Y eso es porque no nos detenemos a escuchar qué están diciendo. No nos queremos concientizar de el poder que tienen esas acciones y esas palabras. La locura es un estado en donde recae mucha responsabilidad sobre la persona que está experimentando. Recae mucha responsabilidad, y por eso a veces hay gente que se le va de las manos, que no puede vivir en una sociedad así, porque como decía Manula, está viendo claramente cómo hay un sistema de dominio y de control alrededor de uno, y uno tiene que mirar para otro lado para que eso siga erigiéndose frente de uno. Y el que no sabe mirar para otro lado y seguir avanzando, la misma locura se lo come, porque luchar aguerridamente contra ese sistema ya hemos visto que no funcionó. Entonces, ¿cuál será el nuevo camino? ¿Qué caminos abriremos? Nosotros encontramos este podcast, un lugar en donde compartir todas nuestras ideas, nuestras percepciones, y poder ampliar la conciencia, poder ampliar la visión, la percepción de todos estos conceptos y tópicos que nos terminan limitando o nos terminan dando alas para volar más alto. Yo también siento que me digan loco es una gran condecoración. Tuve que ir en contra de toda una sociedad, toda mi vida, para que me llamen así. Y yo en mi corazón sé que es el camino que seguí porque necesitaba hacerlo. Por lo tanto, no puedes arrepentirte si es lo que necesitaste hacer en tu vida. No hay nada que juzgar ahí. Fue una simple necesidad. Y trayendo una frase de el Erasmo de Rotterdam, en su libro El elogio de la locura, nos dice: hace bien alabarse a sí mismo quien no encuentra otro que lo haga. Y otra que trae es: la existencia más placentera consiste en no reflexionar nada. Entiendo a Erasmo de Rotterdam al decir que cuando uno se pone a pensar y a reflexionar acerca de la sociedad, termina cayendo en ese agujero y se da cuenta de que estamos oprimidos desde muchos lugares, desde muchas palabras, desde muchos conceptos. Nosotros vivimos en el siglo XXI, en donde la gente ya no se quiere ni representar con ser un hombre o una mujer, porque eso le genera opresión. Entonces, lógicamente, la forma más
más grata de vivir sería sin reflexionar. Sería ser como un animal, como un perro que se levanta todos los días casi de la misma forma, sin importar si hay guerras u otras cosas. Sin embargo, tenemos un cerebro y podemos utilizarlo también para tomar las riendas de nuestro sentir, de nuestras emociones. Y al hablar de la locura, en particular a mí me llega muy profundo porque realmente tuve que ir en contra de fuegos y mareas, tuve que ir en contra de mi familia o de familiares, tuve que ir en contra de amigos, o no en contra, pero separar los caminos. Tuve que separar los caminos de familiares, de amigos, para poder continuar con esa senda que uno siente desde el interior que es por ahí el camino. Hay algo metafísico, como decía Artaud, que uno necesita expresar, y ahí está el por qué uno escribe. De otra manera, ¿por qué escribiría uno? ¿Por qué escribís vos, Manu? ¿Qué sentís al escribir? Es una buena pregunta, como para pensarlo. Cuando escribo un poema, escribo desde los sentimientos. Hay una especie de necesidad de escribir en ese momento, que pulsa por ser escrita. Y hay una libertad total que va más allá de lo racional. Por supuesto que el lenguaje es algo racional, entonces utilizamos esa estructura, pero es similar a lo que siento cuando estoy haciendo un dibujo. Hay un fluir en ese momento, hay algo que me va llevando, no me pongo a pensar demasiado qué es lo que estoy diciendo. Sí, claro que tengo una idea cuando escribo de lo que voy a decir. Generalmente esa idea pulsa antes de la escritura y entonces me aboco a escribir. Pero, es decir, no es que decido escribir, entonces escribo, sino que tengo una idea y voy a escribir. ¿Vos qué sentís cuando pintás o dibujás, amigo Sarkis? Para mí es todo un descubrimiento. Hay diferentes formas de pintar, hay diferentes formas de escribir, como vos bien decías, y uno puede pintar algo figurativo en donde tiene que copiar la nariz exacta y donde está la pestaña y el ojo, o uno puede entregarse a fluir con los colores, con las líneas. Lo traemos a Kandinsky, del cual ya habíamos hablado, y de que en esas líneas, en esos puntos, en esos colores se esconden emociones que uno no sabe hasta que no las pinta, tal vez, porque se van develando en la medida en que uno le entrega su tiempo al hacer. Si uno tiene la idea de escribir y no se sienta, no corta lo que está haciendo para escribir, ese poema jamás va a ser escrito. Ese poema, ese pez, se fuga y no vuelve. Hay algo de lo catártico también. Muchas veces después de escribir me siento aliviado, siento que me entiendo a mí mismo. Siento que purgué una emoción, siento que se alivió una carga. Incluso después de pintar, aunque yo no sepa pintar, también pinto o dibujo y encuentro cierto equilibrio en mí al estar haciéndolo. Parece ser que el ser humano desde tiempos memoriales dibuja o representa, y en eso se diferencia de los animales. Tiene la capacidad de representar aquello que ve o que le pasa en su interior. Volviendo a Van Gogh, no pintaba exactamente lo que veía, como tampoco las pinturas rupestres eran una copia fiel y realista, que es un arte de un determinado tiempo y una época muy precisa del mundo. Nunca fue necesario que el arte sea un espejo o un reflejo de la realidad, sino de lo que hay en el interior, de cómo se ve, del punto de vista, de la mirada, de la percepción. Pensar el arte como algo catártico, pensar el arte como una herramienta justamente para el autodescubrimiento, para el develarse a uno mismo lo que está pulsando adentro de uno. Y ahí es donde se necesita la mayor de las energías, en decir no.
no voy a usar mi tiempo para generar alimento. No voy a usar mi tiempo para generar dinero que me va a proveer el alimento. Voy a usar mi tiempo para sentarme acá 1 o 2 horas y escribir este poema que está pulsando, que no sé qué es, que es una idea que tengo, pero que todavía no está del todo formada, pero que si yo le dedico 1 hora acá sentado, esta idea va a poder hacerse en este mundo. Si pensamos en el trabajo de un guardián, por ejemplo, que tiene que pasar el tiempo sentado en una garita toda la noche. Bueno, el escribir en ese caso es una práctica que genera un tiempo totalmente distinto. A ver, para escribir, para poder dedicarse al arte se necesita del tiempo, y el tiempo es el más escaso de todos los bienes en nuestra sociedad, que permanentemente vive en una crisis económica. Entonces, muchas veces sucede que el artista es quien puede hacerlo por factores económicos. También en otros casos sucede que no es así, que hay artistas que salen de la villa. Por ejemplo, pensábamos el otro día en el caso de César González, un cineasta argentino que retrata las villas, el que viene de la villa, y ha retratado su entorno desde su mirada, y tiene verdad en ese arte, en su arte. No necesitó comprarse la mejor cámara ni tener dinero para retratar desde su mirada lo que él veía, y su arte ha conmovido porque es fuerte y porque tiene honestidad. Porque cuando algo pulsa en el interior, es mucho más fuerte que cualquier cosa material. Van Gogh entendió que si él no tenía todos los lujos, no se esforzaba por tener todos los lujos que en la época se veía como que era un neceser tener, si él se entregaba a su humilde vida, él tenía el tiempo disponible para él, para hacer lo que le pulsaba desde su interior. Pulsa en mí, lo expreso. Me sigo fiel a mis pasos, que van tras mi necesidad. Y eso es lo más difícil de la tarea del artista. Eso es ser artista. Poder estar en conexión con uno mismo, con su propia necesidad. Escucharse. Compartirse. Y utilizar su valioso tiempo, único y original, nadie como nosotros, para dar una nueva perspectiva de esta tierra, de esta sociedad, de este tiempo en el que vivimos, y de dejar una huella para los que van a seguir caminando esta tierra. Sí, en este caso hablamos de lo que es el concepto de la honestidad o de lo verdadero, la verdad en el arte, porque también se han tomado otras variantes ya en el siglo XX en cuanto al arte, que tanto se lo repudia por ser un arte que reflexiona sobre el mismo lenguaje puramente, ¿no? En este caso estamos hablando del arte como expresión, el arte como expresión de lo verdadero, como herramienta de autoconocimiento. Estamos hablando del arte como una herramienta de expresión de los sentimientos que hay en nuestro interior, que nos conduce a poder comunicarnos con los demás y a representar la verdad que hay en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en ese campo simbolizable que por dentro nuestro es una marea indomable. Y también Artaud llamaba la atención en que las palabras no bastaban para representar la verdad en el arte, y por eso se opuso al teatro burgués, al teatro moderno que se basaba en la palabra, y se lo considera uno de los fundadores del teatro moderno, moderno en el sentido de dejar detrás la convención de lo discursivo, de las tesis racionalistas en el arte, para dar paso a una cultura que incorpore lo corporal y lo inconsciente como la dimensión humana en su totalidad.
Y ahora sí, entramos en un terreno metafísico que vamos a seguir en las próximas conversaciones. Ojalá hayan podido nutrirles nuestras palabras y ojalá el arte sea también para ustedes esa herramienta de autodescubrimiento, de autovalidación del propio camino. El camino único y original que somos cada uno de nosotros. Nadie nos puede juzgar y decir, tu mentalidad no sirve, tu mentalidad es una basura.